La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de tu devocional, el tiempo con el Señor que cada día debemos dedicar en contemplación, consideración y adoración. Estamos ya hace 2 devocionales meditando en la presentación de Jesús allá en el aposento alto, despidiéndose de los 12 apóstoles acerca del Espíritu Santo. Jesús dejó los 2 últimos temas, los más trascendentales e importantes para el creyente, para lo último, no porque fuera lo menos, sino precisamente porque es lo más importante. El tema de la iglesia, allá en Juan 15, y el tema del Espíritu Santo. Es más, entrevera los 2 temas, iglesia y Espíritu Santo, en una sola verdad. Digamos entonces, y siguiendo con el pensamiento que traía el Señor, en Juan capítulo 14, que la primera verdad que descubrimos es que el Espíritu Santo viene sobre los obedientes o por la obediencia. No viene por la música ni por injerencia humana. Eso que se sucedió en el libro de Hechos, injerencia humana de las manos de Pablo y de Pedro, en fin, o de manera maravillosa con Pablo cayendo al piso, Saulo de Tarso, eso fue puntual, circunstancial, y fue la primera caída testimonial histórica. Pero ahora Jesús dice que el Espíritu Santo viene por la obediencia. Si me amáis, guardad los mandamientos. Y cuando los guarden, entonces yo oro. La intervención es directamente por mí, por Jesús. Que oro es fruto de la oración mía al Padre. Y Él les dará al Espíritu Santo. Es la primera grandísima verdad. Es más, Él lo refrenda ahí 4 versículos más abajo. Si ustedes miran en Juan 14, en donde estamos, y en el versículo 21, obsérvenlo, amados. El que tiene mis mandamientos y los guarda, obediencia, ese es el que me ama. ¿A quién le cree el Señor? Al que le obedece, punto. Y luego dice, y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Y qué sigue? Y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Me manifestaré a él. Buscamos o todos buscan una manifestación espiritual gloriosa del Señor en sus vidas. Todos la buscan. Y sabemos que esa manifestación es por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el 21? ¿Quieren una manifestación? ¿Andan buscando una manifestación? ¿Al pastor que grite, que escupa, que empuje, que sople, que desmaye? Pues no. Esa manifestación la doy yo y solo yo. Y la doy cuando me obedecen.
y me obedecen cuando de verdad me aman. O si de verdad me aman, me obedecen. Y cuando me obedecen, yo les doy el Espíritu Santo. Me manifiesto. Se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí en el 21 está la Trinidad. Y venimos con el Padre. Yo y el Padre y yo, dice Jesús. Y me manifiesto por el Espíritu Santo, claro. Entonces, la gran verdad primaria, hermanos, según Jesús, no según Saulo de Tarso, ni Pedro, ni el libro de Hechos, que son solo testimonios, como testimonios maravillosos tenemos todos. La gran verdad es que el Espíritu Santo viene en primera instancia por la obediencia. En el versículo 23, ahí mismo de Juan 14, un versículo más abajo, dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Recuerde 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que un cristiano es un templo del Espíritu Santo? Que un cristiano es un templo con 2 pies. No es un religiosito barato cargado de hechicerías o de monerías o de muñequitos o de mortarajos o con ritos y liturgias. No, pare, no. Un cristiano es un templo del Espíritu Santo, punto. De la Biblia se pueden sacar muchas definiciones de cristiano, definiciones válidas. Pero yo creo que la mejor definición implícita acerca de qué es un cristiano, hermanos, es que un cristiano es un templo del Espíritu Santo. Y en el 6:19 de Primera de Corintios dice lo mismo. Un cristiano es un templo del Espíritu Santo. Así que viene cuando le obedece. Recordando el versículo del devocional anterior de Hechos capítulo 5, en el versículo 32, el apóstol Pedro lo deja bien claro. El Espíritu Santo nos lo ha dado Dios a los que le obedecemos. ¿Y quiénes le obedecemos? Los que le amamos. ¿Y quiénes le amamos? Los que le recibimos. Entonces nos convertimos recibiendo a Jesús como Salvador y Señor personal. Y luego le expresamos amor conociendo sus mandamientos y obedeciéndolo. El orden es amor a Jesús. 2, obediencia a sus mandatos. 3, entonces intercesión de Jesús ante el Padre. Y 4, donación de su gloriosa consolación a través del Espíritu Santo. Esa es la primera verdad. La segunda verdad, ahí mismo en el capítulo 14 y en el versículo 16. Y yo rogaré al Padre. Yo rogaré al Padre. El Espíritu Santo viene por la intercesión del Hijo y es ministrado, oigan bien, en los creyentes directa y únicamente por el Padre, porque de Él procede. Noten en el 26 del mismo 14 de Juan que Jesús dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre ¿qué? Enviará en mi nombre. ¿Por quién es ministrado? Por el Padre. ¿Y por qué lo ministra? ¿En quiénes? En quienes hayamos recibido a Jesús como Señor y Salvador.
es ministrado por Dios mismo, no por un hombre. Insisto en decir que la ministración del Espíritu Santo en Hechos es única porque es el estartazo, como se dice en los carros, es el estar primario. ¡Pum! Prendió. Pero de ahí en adelante ya no necesita estar moviendo el switch, el estartazo del carro, porque le daña el motor. Para arrancar el carro no necesita sino darle un start. Dicen un startazo, dice la gente. ¡Pum! Ese ruido, ese inicio, esa chispa, esa candela, esa fuerza, ese contacto fue primario, no se necesita repetir. Usted lo que tiene que hacer es manejar y andar y andar y andar y andar. El carro se puede volver a apagar. La vida cristiana no, porque Jesús es fiel. No tiene que volver a darle el estartazo. Es uno solo, primario, cuando usted le obedece. Y lo da el Padre por la oración del Hijo. Él dice allí, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre. Es la segunda grandísima verdad. Es necesario que sepamos esto, amados. Y también en el capítulo 15 hay una hojita adelante, una página, y en el versículo 26, miren con sus ojos de Juan 15, 26, sigue diciendo Jesús: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Del Padre. ¿Quién lo envía? Aquí lo envía, dice, lo envía el Padre. Yo lo enviaré del Padre. Lo mismo que dice el 14:26. No hay intervención humana. Esa es una afirmación hechicera y pagana. El toque del brujo, de la bruja, del oportunista, del esotérico. Eso dicen los lamas, eso dicen los gurúes. Ellos tocan, empujan, soplan, untan. En la Biblia no existe eso. Está la palabra para conocerla y obedecerla. Y cuando la conocemos en oración y nos sometemos a ella, ipso facto, Jesús ora y el Padre nos da el Espíritu Santo. Es mi experiencia durante 40 años. Yo no he necesitado que nadie me sople, ni me empuje, ni me escupa. No necesito experimentar cosas raras, caerme del caballo, ni quedar ciego, ni sentir que la casa tiembla, ni ver rayos. Eso ya sucedió una vez y es testimonio suficiente para mi vida. Ahora oigo la palabra y la obedezco. Y entonces, ¿cómo ha sido mi vida? Hermanos, ungida por el Espíritu Santo. No ha habido un día que no vea la unción, se los juro. En 40 años, miles y miles y miles y miles han recibido a Cristo a través de mí. Se han transformado matrimonios, centenas, Dios lo sabe, por este país, en muchas ciudades, en muchos sitios, en universidades, miles en colegios, miles, Dios lo sabe, en calles, en pueblos. He discipulado montones de gente. He visto gloria de Dios. Evidentemente, he intervenido en sanidades, en milagros, en liberaciones. ¿Por qué? Porque yo obedezco la palabra y percibo la presencia del Espíritu. Obediencia, amados, que es la palabra que resume toda la Biblia. De hecho, santificación, que es obediencia. El Señor le habló a Israel permanentemente
santos seréis porque yo soy santo. Habrán de serme un pueblo santo, diferente, apartado, obediente a mis leyes y mandamientos. Lo repite en Deuteronomio, lo repite en Levítico 20. Obedézcanme, témanme, y yo estaré en medio de ustedes. ¿Y cómo va a estar? Pues por la presencia del Espíritu. ¿Pero cuándo va a estar la presencia del Espíritu? Pues cuando me obedezcan. ¿Y cuando me obedecen? Cuando conocen mis mandamientos. ¿Y cuando conocen mis mandamientos? Cuando se meten en la palabra de manera exhaustiva. El Espíritu Santo está ligado a la palabra que fue inspirada por Él, ligado a los mandamientos. Proviene de la obediencia, porque el Padre lo concede cuando le tememos y le obedecemos. De ahí, hermanos, que esta verdad es suprema, fundamental y punto de partida de la teología y doctrina del Espíritu Santo. Muchísimas cosas más hay que decir. Volveremos en los siguientes devocionales para que sigamos desglosando este discurso magistral de Jesús en su despedida. Oremos. Señor, cuánto te agradecemos el que nos hayas dejado al Espíritu Santo cuando te obedecemos. Gracias, Señor, porque quienes te tememos y conocemos tu palabra y nos dedicamos y nos detenemos en la letra menuda para temerte y obedecerte y ordenar nuestros pasos, gozamos sin lugar a dudas de la presencia gloriosa del Espíritu que nunca nos deja retroceder, debilitar ni sucumbir. Por 4 décadas, Señor, sin interrupción ni siquiera de un solo día, he gozado de tu asistencia y permanencia porque tú me enseñaste a temerte y a obedecerte en tu palabra. Permítele a mis hermanos oyentes conocer los mandamientos, porque ni una jota ni una tilde de la ley, dices tú, Jesús, en Mateo 5, dejará de cumplirse, y quienes no la cumplan no tendrán tu poder. Queremos tener tu poder en el Espíritu, obedeciéndote, temiéndote, cumpliéndote los eternos mandamientos de Dios. Gracias porque ya tenemos la salvación, Señor, a través de la fe en tu sacrificio, Jesús. Tenemos el más allá asegurado, pero queremos, como tú lo ordenas, ganarnos la bendición por la obediencia, el galardón por la obediencia, la unción por la obediencia. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.